reposición de la clase, ¿sale? A ver. Agüero Espinosa. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Aguilar Macías. Presente. Aguilar Maldonado. Aguilar Maldonado. Aguirre Vargas. Presente, doctora. Buen día. Hola, buenos días. Tardes ya. Perdón, buenas tardes, doctora. No te preocupes. Ángeles Galicia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cabrera Torres. Presente, doctora. Constantino González. Presente, doctora. Cortés Camacho. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. De Luna Vega. Presente, doctora. De Lucio Hernández. Presente, doctora. Buenas. Buenas. Estrada Sandoval. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Franco Coria. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes Meléndez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Hernández Aguilar. Presente, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Hernández García. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hernández González. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Jiménez Álvarez. Presente, buenas tardes. Leiva Ávila. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. López Reyes. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. López Vélez. ¿O Vélez? ¿Cómo es, Paulina? Es Vélez. Vélez. Presente. Luis Pichardo. Presente, doctora. Martel Gutiérrez. Presente. Martínez Fuentes. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Pérez Morales. Presente, buenas tardes. Bueno. Ramos Prado. Presente. Reyes Aguilar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rosales Tenorio. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Salazar Martínez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Teurel Rousant. Presente. Torres de Paz. Presente. Zaragoza Domínguez. Presente. Aguilar Maldonado, ¿no está? Sí, doctora, presente. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar primero con la primera clase, la reposición de la clase. Voy a empezar a proyectar mi pantalla. Muy bien, vamos a empezar. Con viendo el sistema genitourinario. Espera que cargue tantito. Bueno, el objetivo de la clase va a ser comprender los principios de organización y estructura del riñón, cálices, uréteres renales y vejiga urinaria, así como conocer su estructura macroscópica.
Como dice, vamos a ver todo lo macroscópico. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo otras estructuras a mayor profundidad. Ahorita nada más lo vamos a ver desde el componente macroscópico. Y pues bueno, los riñones, o más bien el sistema urinario, tiene un trabajo en conjunto para producir, almacenar y transportar orina. De manera general, pues este está compuesto de los órganos encargados de segregar la orina, en este caso los riñones, y también de una serie de conductos de excreción que serían los cálices, la pelvis, y estos van a desembocar en los uréteres, que va a llevar la orina a un recipiente, es decir, a la vejiga, donde va a ser lanzada al exterior por un conducto llamado uretra. Y ahora vamos a empezar a hablar de los riñones. Estos pues están situados a nivel de la T12 y L3, están aplicados a la pared posterior del abdomen y se encuentran por detrás del peritoneo, es decir, es un órgano retroperitoneal. En cuanto a su dimensión, pues este nos dice que es el tamaño de nuestro puño. Sin embargo, para ser más exactos, o si queremos irnos a lo exacto, la longitud que tiene es de 12 centímetros. Tiene una anchura alrededor de 7 a 8 centímetros. Se dice que en los hombres pesa 140 gramos y en las mujeres 120, pero un promedio de 150 gramos. En cuanto a su número, pues normalmente son 2. Sin embargo, puede suceder de que exista algún riñón suplementario, ya sea en el riñón derecho o izquierdo. Puede ser que solo exista uno, o puede ser que haya alguna anomalía en la cual, por ejemplo, estén unidos sus polos en uno solo. Ese es el famoso riñón en herradura que aparece en la imagen del lado inferior derecho. Pero también existen otros, por ejemplo, en el riñón crecente, en donde también hay una fusión, pero solo en el polo superior. También está el riñón anular. En cuanto a su color, pues este normalmente es café rojizo o rojo oscuro. En cuanto a las relaciones anatómicas que tiene con otros órganos, por arriba va a estar cubierto por la glándula suprarrenal. Incluso en algunas bibliografías, por ejemplo, el que les dejé, el de urología, si lo leyeron, pues la glándula suprarrenal la tienen dentro del sistema urinario, sin embargo, en sí no forma parte de esta, sino del sistema endocrino, pero la menciona por la relación que tiene en cuanto a anatomía con los riñones. Y pues bueno, por delante, del lado derecho, se encuentra el hígado y la segunda porción del duodeno, y por delante del riñón izquierdo tiene una relación con el estómago, el páncreas y el vaso. Y por su lado posterior va a separar el diafragma, lo va a separar de la pleura y el pulmón. En cuanto a sus caras, si nosotros vemos el riñón desde una perspectiva medial, podremos darnos cuenta que está formado por caras, por bordes y por polos. En cuanto a las caras, está formada por una anterior y una posterior. En cuanto a sus bordes, son 2, el interno y el externo, y es a través del interno donde corre el ilio. El ilio es una parte por donde van a pasar venas, arterias y también los linfáticos. En cuanto a los polos, pues está formado por uno superior y uno inferior. Y es la cápsula fibrosa la que va a cubrir a los riñones, que prácticamente pues no lo veríamos en la imagen, pero en sí, si lo quisiéramos como tratar de interpretar, sería todo lo café que aparece aquí, ¿no? Todo lo que cubre a los riñones. Y lo que nos permite esta cápsula fibrosa va a ser a protegerla de otras, o sea, proteger al riñón como tal. En cuanto a su soporte, pues bueno, esta está dada por la grasa perirrenal, por el pedículo vascular renal y por el tono muscular abdominal.
nos menciona que cualquier variante que haya en cuanto a todo el soporte renal podría causar algunas variaciones. Puede ser que esta tenga mayor capacidad de desplazarse o que tenga, o sea, más rígido y no pueda desplazarse tanto. Sin embargo, nos menciona que el hecho de que esto suceda no precisamente es patológico, tendría más que nada que realizarse una valoración, una historia clínica y determinarlo, ¿no? Y también algo muy importante, la imagen, si se dan cuenta, está dividida en dos. Nos menciona que los que se encuentran en la vía superior y media solo tienen una función urológica y aquellas que se encuentran divididos de la línea roja hacia la parte inferior también tienen funciones genitales. Y pues bueno, si nosotros miráramos los riñones con un corte longitudinal, podríamos darnos cuenta de otras estructuras. Primero, pues podríamos ver que tiene una corteza externa y también se encuentran ahí las regiones internas de la médula. La médula en sí se va a dividir en 8 o 10 masas de tejido que tienen forma de cono. Estas son llamadas pirámides renales. La base de cada pirámide se va a originar en el borde entre la corteza y la médula y esta va a terminar en una papila. Esta papila se va a proyectar en el espacio de la pelvis renal y va a continuar en forma de abanico de la porción superior del uréter. El borde externo de la pelvis se va a dividir en bolsas abiertas. Estas son llamadas cálices mayores. Estas se van a extender hacia abajo y se van a dividir en otras más pequeñas, que son los cálices menores, que podemos observar en la segunda figura. Las paredes de los cálices, la pelvis y el uréter van a contener otros elementos contráctiles que van a darle la capacidad a toda la estructura urinaria de empujar la orina hacia la vejiga, lugar donde va a ser almacenada hasta que haya el proceso de la micción, que estaremos viendo cuando veamos la fisiología del sistema urinario. En cuanto a la irrigación, nos menciona que el riego sanguíneo de los riñones es aproximadamente el 22% del gasto cardíaco. Y pues bueno, aquí va a estar dada principalmente por la arteria renal, que va a entrar a través del ilio y después se va a ramificar para formar las arterias interlobulares, también las arterias arciformes y las arterias interlobulillares, que también son denominadas arterias radiales. Y pues bueno, básicamente la irrigación del riñón va a estar dada por la arteria renal en su parte arterial y por la vena renal en su parte venosa. Y algo muy característico de la circulación renal es que va a tener la particularidad de contar con dos lechos capilares, los capilares glomerulares y los peritubulares. Estos pues están dispuestos en una serie que están separadas a su vez por las arteriolas eferentes. ¿Y qué hacen las arteriolas eferentes? Pues bueno, van a ayudar a regular la presión hidrostática en los dos grupos capilares antes mencionados. En cuanto a los cálices, pelvis y el uréter, pues bueno, estos en sí son los conductos de excreción de la orina. Y esas se van a iniciar a través o a nivel de las papilas en el interior del seno renal. Por los cálices menores se reúnen en sí, como habíamos también mencionado anteriormente, para formar cálices mayores, los cuales van a desembocar en la pelvis y estas se van a continuar con el uréter. En sí, los cálices menores que son entre 8 y 12, van a coexistir para formar de 3 a 6 cálices menores. Cálices mayores, perdón, y estos van a desembocar en la pelvis. Los cálices en sí son intrarrenales y tienen una relación íntima con el parénquima renal. En cuanto a la pelvis, pues bueno, este es el segundo segmento del aparato excretor del riñón y pues está comprendida entre los cálices mayores y el uréter.
Nos menciona que la pelvis renal puede ser intrarrenal completa o parcial y también puede ser, o es más bien en parte, extrarrenal. Esta está formada por la confluencia de los cálices mayores y nos menciona que su forma es aplanada y de forma triangular. Sin embargo, otras bibliografías nos mencionan también que pueden tener varios tipos de formas y dos de ellas también pueden ser las ampulares y las ramificadas. Su base, como podemos ver, se va a continuar por el uréter y esta estructura está en íntimo contacto con el pedículo renal. En cuanto a su ubicación, pues bueno, esto va a estar ubicado a lo largo del músculo lateral del psoas y sobre el músculo cuadrado lumbar. El pedículo vascular renal va a ser anterior a ella. Y la parte izquierda de la pelvis pues está encontrada a nivel de la L1 o L2, es decir, de las vértebras lumbares. Y nos menciona que la pelvis derecha pues es un poco inferior. En cuanto a los cálices, bueno, estas son estructuras que miden aproximadamente 30 centímetros de largo, pero también nos mencionan que esto va a depender mucho también del tamaño del individuo y tiene la función de conducir la orina desde la pelvis hasta la vejiga. Y es ahí donde podemos muy característicamente encontrar o que se formen los diferentes cálculos renales. ¿Y dónde pueden formarse esos? Pues bueno, en la unión ureteropiélvica, donde el uréter cruza con los vasos ilíacos y también donde pasa por la pared vesical. Y en cuanto a su relación con otras estructuras, pues bueno, dependiendo al nivel en el que lo veamos, podemos dividir al uréter en uréter lumbar y uréter sacroiliaco. Si nos vamos al uréter lumbar, podemos ver que por detrás, sobre la fase ilíaca, va a cubrir al psoas. En su parte medial, sigue a la vena cava inferior y más lejano a la aorta. Por delante se va a adherir a la cara posterior del peritoneo parietal. En cuanto al uréter sacroiliaco, que es la parte inferior del uréter, por detrás va a cruzar a las arterias ilíacas comunes. Del lado lateral va seguido por los vasos ováricos testiculares y por el nervio genitofemoral. Y por delante pues va a estar contenido en la fosa ilíaca correspondiente. En cuanto a la irrigación sanguínea, pues aquí se las dividí en tres, correspondiente a los cálices, al uréter medio y al uréter inferior. En sí, los cálices renales, la pelvis y los uréteres superiores van a estar irrigados por las arterias renales. El uréter medio va a estar irrigado por las arterias espermáticas internas y el uréter inferior va a estar irrigado por las ramas de las arterias ilíaca primitiva, ilíaca interna y vesical. En cuanto a lo correspondiente a la irrigación venosa, pues las venas de los cálices renales, la pelvis y de los uréteres son satélites de las arterias correspondientes, es decir, a cada una de las arterias les va a corresponder una vena. Es decir, si a los cálices renales, pelvis y uréteres superiores los irriga la arteria renal, en cuanto a lo venoso va a estar irrigada por la vena renal. Lo mismo con las arterias espermáticas internas, a esta les va a corresponder una vena espermática interna. Y en el uréter inferior les va a corresponder también una vena ilíaca primitiva, una ilíaca interna y una ilíaca vesical. Y ahora vamos a empezar a hablar de la vejiga. La vejiga en sí es una cámara de músculo. En esta pues se va a contener la orina hasta que haya el reflejo de micción, misma que va a llegar por los uréteres. En cuanto a su situación, pues se encuentra en la excavación pélvica. En el caso de los hombres, pues se encuentra por detrás del pubis, delante del recto y arriba del peritón. Y en el caso de la mujer, se va a encontrar por detrás del pubis, delante de la matriz y de la vagina. Cuando la vejiga se encuentra vacía, no va a rebasar la excavación pélvica, pero
Cuando está llena va a ir más allá del pubis y se va a poner en contacto con la pared abdominal. La vejiga en sí tiene una capacidad de 400 a 500 mililitros en el adulto y está formada principalmente por dos partes. Por el cuerpo, donde se va a acumular la orina, y por el cuello, que en sí va a ser una extensión en forma de abanico y va a pasar en sentido inferior y anterior hasta el triángulo urogenital. Y esta parte de la vejiga se va a conectar con la uretra. Nos menciona también que en la vejiga, específicamente en el cuello de la mujer, su pared posterior y domo van a estar invaginados por el útero. También podemos encontrar en la vejiga un componente que es el músculo detrusor. Este va a jugar un papel importante en el vaciamiento de la vejiga. Sus fibras musculares se van a extender por todas direcciones. Sin embargo, cuando se contraen pueden hacer que la presión llegue hasta 40 a 60 milímetros de mercurio. La función de estas células musculares va a jugar un papel bastante importante porque a través de ellas van a permitirse que se creen potenciales de acción. ¿Cómo va a ser esto? Pues bueno, cuando se funcionan entre sí estas células musculares, porque van a permitir que las vías eléctricas de baja resistencia pasen de una célula muscular a otra. De este modo, pues va a poder generarse un potencial de acción que va a poder propagarse a través del músculo detrusor. Otro de los componentes de la vejiga es el trígono. Este va a estar ubicado en la parte posterior de la vejiga. Una de las características del trígono es que su mucosa, además de ser plegada, va a formar arrugas, como podemos ver en la imagen. En su vértice inferior va a transcurrir el cuello de la vejiga, que a su vez va a abrirse a la uretra posterior y va a permitir que los dos uréteres entren a la vejiga. Otro componente de esta es el cuello, también llamado uretra posterior. Esta va a 2 centímetros y su pared va a estar compuesta también por el músculo. En cuanto a la inervación, esta va a estar por los nervios pélvicos. Estos nervios van a conectarse con la médula espinal a través del plexo sacro. Los nervios que son transmitidos por esos nervios también van a ser fibras parasimpáticas. Estas van a terminar en las células ganglionares que se localizan en la pared de la vejiga. Nos mencionan también que las fibras más importantes en estas son aquellas que llegan a través del nervio pudente hasta el esfínter vesical externo. Además de recibir inervación simpática, también lo hace a través de los nervios hipogástricos que se conectan sobre todo el segmento. Estas fibras simpáticas van a estimular principalmente los vasos sanguíneos, pero otra característica que a pesar de tener gran influencia con la contracción de la vejiga. Eso sería todo. Parece que solo es la primera parte, nada más. No sé si tengan alguna duda. En sí, como les había dicho, eso... ¿Perdón? Disculpe, esta presentación la va a subir, ¿verdad? Sí la voy a subir. Muchas gracias. Sí la voy a subir. Ahorita solo estamos viendo lo macroscópico. Cuando veamos lo microscópico vamos a andar un poquito más sobre la irrigación, vamos a ver la nefrona, que también forma parte del riñón.
pero va a ser cuando veamos la estructura microscópica. Ahorita básicamente es verlo de manera general, para que ustedes conozcan un poquito más cómo de manera general está constituido también. Ay. Y sí, voy a subir la presentación, no se preocupen. En cuanto a la irrigación es un poquito complejo, yo lo sé, un poquito difícil de entender. Ay, creo que no me escuchaban, ¿verdad? No. Ah, bueno, ¿hasta dónde se quedaron? ¿Que la irrigación es compleja? Ah, sí, les decía que es un poquito compleja. Entonces, ustedes no han llevado algo relacionado con venas, arterias, no han visto cardio, nada, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, les decía que cuando veamos la estructura microscópica vamos a ahondar un poquito más en ello para que se los explique un poquito más a detalle y puedan entenderlo. Como les decía, ahorita solo es verlo desde manera muy general para que ustedes sepan identificar solo donde, más que nada estén ubicadas cada estructura, pero conforme vayamos viendo lo microscópico y lo histológico, vamos a ir ahondando un poquito más a detalle en cada estructura que compone el riñón más que nada. No sé si tengan alguna duda. Y pues sí voy a subir la presentación, así que no se preocupen. De todos modos, cuando yo la suba, les voy a avisar para que ustedes pues tengan acceso a esto. ¿Ninguna duda entonces? No, doctora. Sé que lo macroscópico no está bonito. Cuando entramos a verlo, la irrigación es un poquito más complicada. Bueno.